Mis padres siempre se centraron en mi hermana. Cuando me comprometí, exigieron que ajustara toda mi boda para ella. No lo hice y me casé sin ellos. Nunca imaginé que tendría que contarle esto a extraños. He tenido una montaña rusa de emociones durante los últimos días y me siento más confundida que nunca. Como dicen, tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Supongo que esa es la razón por la que ahora me pongo en contacto con la comunidad de Reddit. Los sucesos recientes me han hecho dudar de todo, y simplemente quiero saber si estoy haciendo esto mal. Para dar contexto, mi familia y yo, una mujer de 28 años, hemos estado en desacuerdo desde el día en que nací. Desde pequeña era consciente de que yo no era la favorita. El universo de mis padres giraba en torno a mi hermana de 26 años, Sophie. Sophie era la que requería atención y aprobación continuas, mientras que yo era la callada y autosuficiente. Frecuentemente me dejaban de lado, especialmente en momentos importantes de mi vida, porque mis padres atendían cada una de sus necesidades. De niña no entendía por qué mis padres no prestaban atención a mis logros. Mis cumpleaños, recitales escolares y ceremonias de premiación a veces pasaban con poco reconocimiento por su parte. Su explicación siempre era que Sophie no se sentía bien. Sophie daba un recital de danza. Sophie los necesitaba después de sufrir una crisis. Con el tiempo me acostumbré al patrón, pero aún así dolía. Para cuando era adolescente, había aprendido a dejar de tener grandes expectativas sobre ellos. Di todo de mí en mis estudios y actividades extracurriculares con la esperanza de encontrar aprobación en otra parte. Mis padres, por lo general, estaban demasiado preocupados por las crisis más recientes de Sophie como para darse cuenta de que yo estaba teniendo éxito y recibiendo premios y becas. No era que fueran indiferentes. En pocas palabras, estaban más preocupados por hacer feliz a Sophie. Durante mis años universitarios, la ausencia de mis padres fue muy notoria. Fui aceptada en una de las universidades más prestigiosas del país. Estaba eufórica, pero la reacción de mis padres cuando los llamé para darles la noticia fue ambivalente. Me felicitaron rápidamente antes de sacar a relucir la disputa más reciente de Sophie con sus amigas. Dijeron que no podían dejar a Sophie sola, así que tampoco vinieron a mi graduación. Cuando recibí mi primera oferta de trabajo, fue la misma experiencia. Su preocupación por el frágil estado emocional de Sophie superaba mi orgullo y mis logros. Cuando me tocaba mi turno, nunca preguntaron por qué Sophie tenía tantos problemas. Con el paso de los años, llegué a comprender que nunca lograría que mis padres me pusieran por delante de Sophie. Así que me rendí en intentar ganar su favor. Con personas que me valoraban por lo que era, me concentré en crear una vida propia. Jason y yo nos enamoramos de inmediato después de conocernos en una convención de negocios. Él era comprensivo, alentador y amable, todo lo que siempre había deseado en un compañero. A diferencia de mis padres, él me dio un sentido de valor. Me llené de alegría cuando Jason me propuso matrimonio. Empezamos a preparar nuestra boda, pero no podía deshacerme del miedo persistente de que mis padres me decepcionaran una vez más. Después de contarle a Jason mis preocupaciones, me recomendó que tuviéramos una pequeña ceremonia privada a la que asistieran solo un grupo selecto de amigos cercanos y familiares. Sabiendo que eso reduciría la probabilidad de que mis padres se perdieran otro evento importante en mi vida, acepté. Dudé si invitar o no a mis padres a medida que se acercaba la fecha de la boda. Una parte de mí esperaba que dijeran que no o que dieran una excusa, pero otra parte de mí los quería allí, aunque solo fuera por las apariencias. Sabía que era una bomba de relojería, pero no se lo había dicho en cuanto me comprometí. Finalmente, elegí tener esperanza y llamarlos. Llamé a mamá y le dije que tenía noticias. Mis padres no habían respondido bien a ninguno de mis logros, así que no tenía muchas esperanzas esta vez. ¿Por qué responderían diferente a esto? Y estaba en lo cierto. ¿Con quién? Fue lo primero que preguntaron cuando les dije que me había comprometido, como si no supieran que Jason y yo habíamos estado saliendo durante años. Me obligué a mantener la compostura a pesar de su hiriente y casual indiferencia. Me dije a mí misma que los invitaría y que de alguna manera superaría esta charla. La voz de mamá era una mezcla de asombro y algo más que no pude identificar del todo cuando preguntó: ¿cuándo pasó esto? Me tomé un tiempo para pensar antes de responder. Fue hace mucho tiempo. El tono de la conversación cambió abruptamente. De repente, mi madre empezó a llamarme hija horrible por no decírselo de inmediato. Continuó diciendo que yo siempre había sido distante, que nunca había tenido en cuenta sus sentimientos y que era injusto que les hubiera ocultado una información tan importante. Sus comentarios fueron como un puñal, echándome la culpa como si yo hubiera hecho algo realmente malo al no contarles mis noticias de inmediato. Se negó a escuchar cuando intenté explicarle que Jason y yo queríamos disfrutar de nuestro compromiso en secreto por un tiempo antes de hacer el anuncio.
Los pensamientos de mamá fueron secundados por papá, que había estado callado hasta ese momento. Dijo que yo había demostrado una falta de respeto total hacia ellos, y que era simplemente otro ejemplo de cómo siempre había tomado mis propias decisiones sin tener en cuenta a la familia. Su respuesta no solo fue insatisfactoria, sino que también fue enfurecedora. Aquí estaba yo, emocionada de compartir uno de los momentos más alegres de mi vida, pero en lugar de recibir elogios o felicidad, recibí condena y vergüenza. Fui cada vez más consciente de que esta conversación nunca procedería como yo pretendía a medida que seguían hablando. No importaba lo que yo dijera o cómo intentara defender mi comportamiento. Su objetivo era convencerme de que yo tenía la culpa. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue lo que ocurrió a continuación. El tono de mamá se suavizó de forma brusca, como si intentara ofrecer una rama de olivo tras su interminable humillación y culpa. Sugirió que si yo hacía ciertos cambios para adaptarme a las exigencias de Sophie, ellos estarían dispuestos a asistir a la boda. Las palabras flotaron en el aire, cargadas con la sugerencia de que, una vez más, los eventos más significativos de mi vida tenían que reescribirse para ajustarse a mi hermana. Para asegurarse de que Sophie estuviera contenta y tranquila, querían que yo alterara todo: la fecha, el lugar, incluso la lista de invitados. Mi boda parecía ser simplemente otra ocasión que tenía que centrarse en ella. Mi paciencia se acabó en ese punto. Me di cuenta de que nunca sería suficiente, sin importar cuánto me esforzara por incluirlos o cuánto me desviviera por ellos. Sophie siempre sería lo primero, y siempre se esperaría que yo renunciara a algo. Colgué el teléfono sin decir nada más. No me contactaron y yo no les devolví la llamada. Me di cuenta entonces de que invitarlos solo resultaría en más sufrimiento y decepción. Jason y yo llevamos a cabo nuestras intenciones, concentrándonos en las cosas importantes de la vida y disfrutando de nuestro amor con aquellos que realmente se preocupaban por nosotros. Fue doloroso cortar ese cordón, pero también fue liberador finalmente plantarme. Otro momento de mi vida no iba a ser arruinado por ellos. Fue todo lo que había imaginado y más el día de la boda. Jason y yo intercambiamos votos en una boda privada y feliz, desprovista de las dinámicas tóxicas que habían manchado gran parte de mi pasado, rodeados de personas que nos amaban sin condiciones. A lo largo de este difícil periodo, la familia de Jason me apoyó y me dio un sentido de pertenencia. Fue un día lleno de lágrimas de alegría, risas y la calidez de una verdadera familia, algo que siempre había deseado pero que nunca había conocido realmente con mis padres. Algunos de mis familiares, debo señalar que eran pocos en número, comenzaron a discutir la ausencia de mi hermana y mis padres. No quería profundizar demasiado en esto, pero le informé a una de mis primas sobre lo que había sucedido cuando les dije a mis padres que estaba comprometida para evitar parecer una hija ingenua que no había incluido a su desfavorecida familia. Aunque no eran muchos, algunos de mis parientes comenzaron a hablar entre ellos sobre por qué mis padres y mi hermana no estaban presentes. El día de mi boda, no quería involucrarme demasiado. Sin embargo, podía ver la condena en sus miradas. Me veían como la hija ingenua que no había invitado a su pobre familia a un evento tan significativo. Decidí confiar en una de mis parientes, que se me acercó con una expresión de preocupación, para disipar esa percepción y dejar las cosas claras. Le hablé de la fría respuesta de mis padres cuando les dije que me había comprometido, su falta de voluntad para asistir a menos que todo estuviera adaptado a Sophie, y el último intercambio que terminó conmigo colgando el teléfono. Describí cómo había llegado a un punto de quiebre debido a sus demandas, y no tenía más alternativa que proceder sin ellos. Su mirada cambió de ansiedad a comprensión mientras yo hablaba. Asintió lentamente, comprendiendo que esto era el resultado de años de manipulación emocional y favoritismo, en lugar de ser simplemente una hija ignorando a sus padres. La historia se extendió rápidamente entre los invitados, y los susurros finalmente se convirtieron en murmullos de simpatía y aliento. La historia había evolucionado para el final del día. En lugar de ser vista como la hija que abandonó a su familia, fui reconocida como alguien que por fin se había defendido a sí misma. Aunque no era así como había imaginado que sería el día de mi boda, fue un paso esencial para recuperar mi vida y mi felicidad. La noticia de la ausencia de mis padres pronto circuló por nuestra familia extendida después de la boda. Hubo más que unos pocos murmullos. Los chismes se extendieron como la pólvora, reavivando sospechas de larga data. La evidente negligencia de mis padres estaba siendo criticada públicamente por parientes que antes solo habían sospechado sobre su favoritismo. Lo que antes había sido un secreto celosamente guardado dentro de nuestra familia inmediata, de repente se hizo públicamente visible. Las personas a las que mis padres se habían esforzado tanto por complacer, ahora los escrutaban y criticaban por intentar mantener su imagen de los padres cariñosos e ideales. Las llamadas y mensajes de texto rápidamente comenzaron a llover.
Mis padres estaban furiosos porque el resto de la familia los estaba avergonzando. No porque se hubieran perdido mi boda. Nunca los había escuchado hablar de manera tan frenética. Una mezcla de indignación y furia llenaba el aire. Se apresuraban a defender su comportamiento, intentando echarme la culpa como si yo los hubiera lastimado. Afirmaron que era mi deber asegurarme de que Sophie estuviera tranquila y contenta durante mi boda, y que debería haber sido más considerada con sus necesidades. Afirmaron que les había fallado al no ceder a sus peticiones y no hacer hasta lo imposible para asegurarme de que su chica dorada fuera feliz. Su lógica era casi cómica en su descaro. Su insistencia en que yo había provocado una ruptura en la familia al celebrar la boda sin ellos, sin embargo, fue lo que realmente me afectó. Emplearon todas las estrategias que se les ocurrieron, incluidos el engaño, la culpabilización e incluso la mención de problemas anteriores no relacionados. Querían que creyera que yo era la que había separado a la familia y que era cruel y egocéntrico de mi parte poner mi felicidad en primer lugar. Sin embargo, sus declaraciones no tuvieron el mismo impacto esta vez. Había dejado de ser esa niña pequeña que no se detendría ante nada para conseguir su favor. Ya había tenido suficiente de sentirme mal por querer ser tratada con tanto respeto y consideración como Sophie. Me mantuve firme por una vez. Me resistí a permitirles cambiar la historia para que yo fuera la villana en mi propio cuento. Estaba feliz de que mis padres no hubieran interferido en el día de mi boda, que estaba destinado a ser una celebración de mi amor por Jason. Fue un día lleno de felicidad, amor y risas. A pesar de su ausencia, fue un día que siempre atesoraré. ¿Qué piensan, Reddit? Soy yo la mala, Aita, por ignorar las peticiones de su hija dorada y seguir adelante con mi boda sin invitar a mis padres. Primera actualización. Agradezco todos sus generosos comentarios y su inquebrantable apoyo. Ha sido esclarecedor y consolador leer sus respuestas. Aunque siempre supe que Sophie era la preferida de mis padres, el hecho de que tantas personas estén de acuerdo conmigo me ha dado mayor confianza en mi decisión. Dado que varios de ustedes han preguntado por Sophie y las razones detrás de la constante atención de mis padres hacia ella, quería darles un poco de contexto adicional. Sophie tuvo ciertos problemas emocionales y de comportamiento cuando era niña que necesitaban muchos cuidados. Mis padres hicieron todo lo posible para hacerle la vida más fácil, ya que siempre estaban preocupados por ella. Defendían su parcialidad alegando que, como yo era la fuerte que podía arreglárselas sola, Sophie los necesitaba más que yo. Pero a medida que fuimos creciendo, se hizo evidente que a Sophie en realidad no le ayudaba la estrategia de mis padres. Más bien, la convirtió en una persona que pensaba que todo debía girar a su alrededor. Nunca ha podido mantener un empleo por más de unos pocos meses seguidos y tiene un historial de relaciones fallidas. Mis padres nunca la han hecho responsable de su comportamiento y aún la rescatan de cualquier apuro. Me esforcé por comprender su punto de vista durante años. Me convencí a mí misma de que la intensa atención de mis padres hacia Sophie era el resultado de sus dificultades y no de una elección. Ella nunca aprendió a valerse por sí misma, ya que mis padres siempre estaban allí para atraparla cuando tropezaba. Fue criada con la creencia de que siempre tendría a alguien que limpiara su desastre, y ellos nunca la han hecho responsable de su comportamiento. Por otro lado, y no quiero presumir, me he esforzado mucho por crearme una existencia segura. Tuve varios trabajos para mantenerme mientras asistía a la universidad. Incluso cuando tenía dificultades económicas, nunca les pedí nada a mis padres. Eso, creo, contribuye a su falta de consideración hacia mí como una prioridad. Sophie los necesita más de lo que yo los he necesitado jamás. Por lo tanto, creen que estaré bien sin ellos. Me ven como la que tiene el control y no requiere la misma cantidad de ayuda. No ven, sin embargo, que todos necesitan amor y cuidado, incluso las personas más fuertes. Sophie me envió un mensaje de texto después de la boda para hacerme saber que estaba molesta. Se sintió excluida de la celebración de la boda porque no la invité. Casi me reí de la ironía de todo el asunto. Estaba actuando como la víctima una vez más, como si ella fuera el foco principal de la boda. Estuve tentada de responder con una explicación de mi proceso de toma de decisiones, pero me contuve. En este momento, no tengo la energía para aguantar su egoísmo. Siempre ha sido el centro de atención, y estoy harta de tener que complacer todas sus demandas. A lo largo de todo esto, Jason ha sido de gran ayuda. Siempre me dice que no necesito justificarme ante nadie, especialmente ante quienes me han dejado sistemáticamente en el último lugar. Estoy muy agradecida de tenerlo a mi lado durante este tiempo, y sus palabras han sido una continua fuente de consuelo. No he respondido a los mensajes ni a los mensajes de voz de mis padres, pero ellos han persistido en intentar contactarme. Me siento culpable cada vez que me vibra el teléfono, pero me recuerdo a mí misma que este es mi momento. Me estoy tomando un tiempo para concentrarme en mi nuevo matrimonio y en mí misma.
Estoy encantada de comenzar este nuevo capítulo de mi vida libre de la persistente sombra de la parcialidad de mis padres, y Jason y yo estamos organizando un modesto retiro, solo nosotros dos, lejos de todo el alboroto. Toda la situación ha servido como un llamado de atención. Me he dado cuenta de que no puedo seguir comprometiendo mi felicidad para complacer a los demás, en particular a aquellos que no me respetan como deberían. Estoy aprendiendo a priorizar mis propias necesidades, crear límites y, en última instancia, ponerme a mí en primer lugar. Soy optimista de que este es el comienzo de una vida mucho mejor y más feliz, incluso si es un viaje y no siempre es sencillo. Quiero dar las gracias a Reddit una vez más por darme una perspectiva más clara. No tienen idea de cuánto significa para mí su apoyo. Segunda actualización. Finalmente tomé la decisión de ver a mis padres hace unos días. Creí que podría ser una oportunidad para establecer algunos límites y aclarar las cosas. No quería una disculpa. Pensé que al menos podríamos tener una discusión abierta sobre cómo me ha impactado su parcialidad, aunque sabía que no debía esperar tal cosa. Todavía albergaba la secreta esperanza de que tal vez, solo tal vez, prestaran atención y se esforzaran por comprender mi perspectiva. Comencé a saber más de mi familia en los días previos a este encuentro. Mi prima, Catherine, que siempre ha sido más bien como una hermana para mí, se puso en contacto conmigo a pesar de mis intentos de evitar involucrarme en el drama familiar. Me quedé atónita después de que me informara que había cosas que necesitaba saber sobre Sophie. Sophie hizo un esfuerzo por fortalecer su relación con Catherine cuando me fui a la universidad, y comenzaron a pasar mucho tiempo juntas. Sophie incluso fue presentada por Catherine a su círculo social, que consistía en individuos ricos e influyentes. Al no ser de las que dejan pasar la oportunidad de ascender en la escala social, Sophie hizo un esfuerzo inmediato por encajar. Inicialmente, parecía lo suficientemente inocuo pedir prestada ropa y accesorios a Catherine. Sin embargo, las cosas empeoraron rápidamente. Sin siquiera preguntar, Sophie comenzó a organizar fiestas en casa de Catherine y empezó a pedirle préstamos. Sin embargo, el trato de Sophie hacia la relación de Catherine fue el peor aspecto. Catherine había estado interesada en uno de los chicos de su círculo de amigos durante un tiempo. Sophie inmediatamente se le insinuó a él después de que ella le contara lo que pensaba. Habló con él sin parar, e incluso distribuyó información falsa sobre Catherine en un intento por conquistarlo. Sophie no había terminado, incluso después de que Catherine y el hombre finalmente se reconciliaron tras resolver sus diferencias. Ella volvió a insinuársele en un intento por arruinar su relación. Sophie le dijo a él que Catherine lo había engañado como represalia por el rechazo de él hacia ella y su declaración de compromiso hacia ella. Él terminó la relación con Catherine, quien quedó destrozada y entristecida como resultado del engaño y la mentira. Ya no le tenía ningún respeto a Sophie después de escuchar esto. Reforzó mi determinación, aunque no tenía intención de discutirlo con nadie. Era consciente de que nada de lo que mis padres dijeran en nuestra reunión alteraría lo que sentía por Sophie o cómo me trataban ellos. Las cosas no salieron según lo planeado durante la reunión. En realidad, fue un completo desastre tan pronto como entré y me di cuenta de que Sophie también estaba presente. No había hablado con ella en años, sobre todo porque no soportaba su forma de hablar, que solía estar plagada de manipulación o autocompasión. Sin embargo, parecía haber experimentado la mayor traición posible mientras estaba sentada con nuestros padres. Era obvio, por su presencia, que no hablaríamos de mis emociones ni de mis experiencias. Como de costumbre, Sophie sería el foco principal. Mis padres intervinieron tan pronto como abrí la boca para hablar. Comenzaron a reprenderme por no invitarlos a la boda de su propia hija, diciendo que estaban consternados y decepcionados. Dijeron que muchos miembros de nuestra familia habían tratado a Sophie con rudeza y que yo debería haber tenido en cuenta sus sentimientos al organizar mi boda, acusándome de ser insensible a sus emociones. Sentí que le hablaba a una pared cuando intenté transmitir que este era mi día y que se suponía que debía tratarse sobre Jason y yo, en lugar de Sophie. En pocas palabras, eran incapaces o no estaban dispuestos a verlo a mi manera. Se pusieron a la defensiva cuando mencioné cómo su evidente favoritismo me había perjudicado a lo largo de los años. Sugirieron que yo debería ser más comprensiva con las dificultades de Sophie y que ellos habían hecho lo mejor que pudieron en esas circunstancias. Seguían volviendo el tema hacia ella como si fuera el único miembro de la familia cuyos sentimientos eran importantes. Pero mi única pregunta era, ¿qué dificultades? Que ella estaba demasiado mimada. Al afirmar que yo estaba siendo demasiado sensible y que necesitaba dejar atrás el pasado, mi padre incluso intentó tacharme de irracional. La acusación de mi madre de que los estaba castigando al seguir adelante con la boda sin hacer adaptaciones para Sophie fue la gota que colmó el vaso. Ella sugirió que los había ahuyentado al no retrasar la boda hasta que Sophie estuviera más estable.
Sophie dijo que mis acciones la habían afectado gravemente y que yo la había dejado fuera de la boda a propósito para causarle dolor. Si sus demostraciones dramáticas de traición y sus lágrimas de cocodrilo no fueran tan molestas, casi serían graciosas. En ese punto, m'quebré. Informé a mis padres de lo que Catherine me había contado sobre las acciones de Sophie, incluyendo cómo había engañado a nuestra prima, propagado información falsa y arruinado relaciones por pura codicia. Me doy cuenta de que podría parecer una chismosa, pero ya había tenido suficiente de sus interminables justificaciones para las acciones de Sophie. Quería que supieran la verdad sobre su niña dorada por una vez. En un silencio atónito, mis padres escucharon. Sophie también parecía algo avergonzada, aunque duró poco. Empezaron a calmarse después de un rato, como si realmente estuvieran asimilando lo que había dicho. Sin embargo, desviaron la responsabilidad de nuevo a Catherine y a mí, justo cuando creí que tal vez los había hecho entrar en razón. Nos acusaron de tramar la ruina de Sophie y de intentar incitar a la familia en su contra. Insistieron en que Catherine y yo solo teníamos envidia y resentimiento por las necesidades únicas de Sophie, y se negaron a aceptar que Sophie pudiera ser capaz de hacer tales cosas. El peso de todos los años que había pasado sintiéndome ignorada y sin ser escuchada por mis padres me golpeó con fuerza en ese mismo momento. Algo dentro de mí cambió mientras estaba sentada allí escuchando sus débiles defensas, y su persistente insistencia en que pusiera las necesidades de Sophie por encima de las mías. Pude ver el problema con claridad, como si se hubiera disipado una nube. Ellos nunca me reconocerían por lo que realmente era, ni valorarían el trabajo que había hecho para establecerme una vida propia, independientemente de lo que dijera o hiciera. Fue una epifanía liberadora y terrible. Había dedicado gran parte de mi vida a ganarme su aceptación con la esperanza de que, con el tiempo, vieran mi valor. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que no podía cambiar su favoritismo. No tenía nada que ver conmigo ni con nada que yo hubiera hecho. Tiene que ver con su incapacidad para mirar más allá de los problemas y necesidades de Sophie. Fui retratada como la hija fuerte que podía hacer todo por sí misma. Además, nunca me dejarían salir de esa posición. Me di cuenta de la profundidad de su negación al ver que persistían en defender a Sophie después de que yo hubiera expuesto su traición a Catherine. En lugar de enfrentar la realidad sobre su amada Sophie, preferían echarle la culpa a Catherine, a mí o a cualquiera. En ese momento, me di cuenta de que ya no había ninguna posibilidad de una conexión genuina y honesta con mis padres. Estaban demasiado arraigados en su historia y demasiado decididos a mantener a Sophie a salvo a cualquier costo. Poco después, me fui de la reunión. Ya no quería hacer las paces. Era evidente por el discurso que no había posibilidad de reconciliación. Les expliqué a mis padres que las cosas eran diferentes hoy que cuando era niña y podían descuidarme, y aún así contar con que yo regresaría. Ahora que tenía mi propia familia, había creado una vida en la que su presencia no era necesaria ni particularmente deseada. Definitivamente no los necesitaba en mi vida futura si no los había necesitado durante mi boda. La sensación de cierre se intensificó en los días siguientes. Me concentré en el futuro que estábamos creando juntos y en mi nueva vida con Jason. Ahora hay asuntos más importantes que atender. Ahora, veamos qué ocurre. Tercera actualización. Hola a todos. Espero que todos estén bien. Quisiera darles una última actualización sobre mi vida. Jason y yo estamos disfrutando de nuestro tiempo juntos y acostumbrándonos a nuestra nueva rutina. Construir nuestra vida y aprovechar al máximo nuestro nuevo comienzo han sido nuestras principales prioridades. Ya había perdido casi toda esperanza de que la situación familiar cambiara. Creía que no habría posibilidad de reconciliación dado cómo terminaron las cosas, pero mi papá me llamó de la nada. Me dejó un mensaje de voz, pero yo estaba en el trabajo y no pude contestar su llamada de inmediato. Se disculpó por todo lo que había sucedido y expresó su esperanza de que yo estuviera bien. Le devolví la llamada ese mismo día más tarde. Expresó su sincero arrepentimiento y dijo que se había sentido perturbado por muchas de las cosas que había escuchado sobre Sophie por parte de amigos y familiares. Resulta que muchos miembros de la familia extendida habían estado hablando sobre los problemas de Sophie y cómo afectaron a Catherine y a otras personas. Papá reconoció que la gravedad de las acciones de Sophie y el impacto que tuvieron en quienes la rodeaban lo asombraron. Me informó que todavía quería seguir formando parte de mi vida, incluso si no creía que yo lo perdonaría de inmediato. También dijo que mi madre seguía negando el problema y que todavía estaba totalmente preocupada por Sophie. Parece que mamá ignoraba todos los problemas con Sophie y seguía creyendo que su hija era inocente. Parece que la ignorancia verdaderamente es felicidad. Papá declaró que estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión que yo tomara y que entendía si no estaba lista para arreglar nuestra relación. Incluso si tomaba algo de tiempo, mostró un deseo sincero de hacer las paces y estar en mi vida.
Tuve un destello de optimismo con respecto a mi conexión con mis padres por primera vez en mucho tiempo. Después de hablarlo, Jason y yo decidimos que valdría la pena tomar un enfoque cauteloso. Estamos abiertos a restablecer gradualmente algún tipo de contacto con mis padres, pero no estamos preparados para volver inmediatamente a una relación cercana. El hecho de que mi padre se haya acercado con una disculpa y el deseo de enmendar las cosas me ha dado algo de optimismo, incluso si tomará tiempo y será un enfoque cauteloso. Es extraño considerar lo que depara el futuro y todavía estoy asimilando todo. Estoy haciendo un esfuerzo por concentrarme en las cosas buenas que han pasado en mi vida y en el nuevo capítulo que Jason y yo estamos creando. Junto con mis padres, estoy intentando encontrar un equilibrio entre la perspectiva de restablecer el contacto y mi recuperación personal. Agradezco sinceramente toda su ayuda y orientación durante este viaje. Sus comentarios me han mantenido con los pies en la tierra y han sido de gran consuelo. Estoy agradecida con esta comunidad y con todos los puntos de vista expresados. Aunque ha sido un periodo difícil, creo que por fin me dirijo hacia una posición en la que puedo abrazar mi futuro con confianza y esperanza. Así que, esa es la situación actual. Estoy intentando tomar las mejores decisiones para mi familia y para mí, tomando las cosas con cuidado. Una vez más, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Si algo más cambia, se los haré saber. Cuídense todos.